Welcome everyone. Welcome back to the show. Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haiphong. Como podéis ver, hoy me acompañan el exanalista de la CIA Larry Johnson y el que fuera jefe de gabinete de Colin Powell y coronel retirado del ejército, Lawrence Wilkerson. Caballeros, me alegra veros de nuevo. Hola, encantado de estar aquí. Y Danny, déjame decirte que acabo de ver un par de fotos de Larry cuando era joven. Era un tipo muy apuesto. No lo dudo ni un segundo. Bien, pues, ¿qué os parece si empezamos con los tiempos agitados en torno a Irán, el estrecho de Hormuz y el enfrentamiento que ocurrió anoche? Estados Unidos, con Donald Trump al frente, lleva varios días anunciando ataques prácticamente a diario. Y anoche, y también hoy, está hablando cada vez más de lo que suena a una guerra total, si es que eso siquiera es posible. Pero repasemos un poco lo que pasó. Larry, ¿tú puedes ayudarnos a resumir y analizar exactamente lo que crees que ocurrió anoche? Esto es lo que dijo el CENTCOM, un informe muy breve en el que confirman que completaron sus últimos ataques contra Irán. Lanzaron ataques sobre las capacidades de vigilancia militar, los sistemas de comunicación y las defensas aéreas iraníes, utilizando munición de precisión contra objetivos iraníes, que representan una amenaza para las fuerzas estadounidenses y para los buques comerciales internacionales que transitan por las aguas de la región. Los ataques son una respuesta a la agresión injustificada y continuada de Irán. Las fuerzas estadounidenses siguen en alerta, letales y preparadas. Así que, la isla de Qeshm, Sirak, objetivos muy parecidos a los de la noche anterior, fueron golpeados una vez más por Estados Unidos. Y ahora voy a sumarles brevemente lo que terminan. Esto es lo que anunciaron, que atacaron 5 bases militares en represalia por todo esto, en Jordania, Kuwait y Bahrein, la base aérea Muwafaq al-Salti, y luego varias bases más, en Bahrein y Kuwait. Una de ellas, la base jordana, fue alcanzada por 12 misiles balísticos que tenían como objetivo cazas F-35, F-15 y F-16 en las instalaciones militares de la base Muwafaq al-Salti. Y afirman que destruyeron muchos de esos aviones, algo que suele confirmarse, en general, cuando hacen estos anuncios días o semanas después. Pero Larry, ayúdanos a entender qué pasó. Quizá puedas explicarlo un poco. También hubo enfrentamientos en el estrecho de Hormuz. Irán dice que ahora está completamente cerrado. Buques de guerra estadounidenses fueron atacados. Hubo choques entre la Marina de Estados Unidos e Irán también. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ayúdanos a entender los acontecimientos de anoche. No lo entiendo. No tiene ningún sentido. Trump tenía un acuerdo sobre la mesa, negociado con la intervención de Pakistán desde el 30 de mayo. Y si uno se fija, si vuelve a ver las declaraciones públicas de Trump desde el 30 de mayo hasta el lunes 8 de junio, su tono y su forma de hablar sobre Irán eran más bien conciliadores. Hablaba de quizá reunirse, pasar un rato con el ayatolá. Ya sabes, decía que era un buen tipo. Ese tipo de tonterías. Y luego, durante el fin de semana, cuando todo esto estaba ocurriendo, hubo una especie de, digamos, ofensiva interna para intentar sacar adelante ese acuerdo. Se filtró al New York Times la historia sobre Israel espiando a Estados Unidos. Y sinceramente, pensé que eso era como una de esas noticias del perro muerde al hombre. Bueno, hola. Llevan haciendo eso desde hace años, pero esta vez fue algo muy concreto. Se decía que los israelíes intentaban sabotear el proceso de paz porque no sabían con qué estaba negociando realmente Estados Unidos con Pakistán. Y luego llegó el ataque de Israel en el sur de Beirut, que provocó una represalia de Irán, que ya había advertido: si golpeáis Beirut, os golpearemos a vosotros. Y así fue, Irán respondió. Eso desató la primera ronda de intercambio de fuego, y Trump, en lugar de salir de inmediato a condenar a Irán y apoyar a Israel, se mantuvo neutral. Madre mía, se podía oír cómo les explotaban las cabezas a los neoconservadores y a los sionistas en Washington. Era como si la ciudad estuviera bajo ataque. Se volvieron locos.
Así que Trump pasó unas 24 horas siendo duramente atacado. Y de repente, el martes nos encontramos con esto. Yo lo llamo un incidente preparado, ese accidente del Apache. Lo más probable es que lo que pasó fuera que ese Apache estaba haciendo una misión de reconocimiento armado, volando a muy baja altura, pero sobre el agua, que por lo visto es algo muy distinto a volar sobre tierra. Y claro, el piloto, ¡boom!, el helicóptero cae al agua. Pero no mueren los pilotos, consiguen salir y luego los rescatan. Sin embargo, eso se traduce en que supuestamente Irán nos atacó. Y todo esto ocurre justo cuando las negociaciones estaban avanzando. Recuerda que el embajador de Irán ante la ONU dijo el lunes que sí, ya tenían muchos detalles resueltos, que aún quedaban algunas cosas, pero que todo se estaba gestionando gracias a los buenos oficios de Pakistán. Y las fuentes pakistaníes con las que Pepe Escobar y yo hemos estado en contacto confirmaban que sí, que todo iba bien, que seguían adelante. Y entonces ayer, Trump lo echó todo por tierra. En lugar de mantener un tono conciliador, publicó en Truth Social, y cito textualmente, «Vamos a bombardearlos hasta dejarlos hechos polvo». Sí, muy presidencial, claro. Una forma estupenda de conseguir que se pasen a tu lado. Así que, lo que pasó ayer fue que, cuando Trump dice que vamos a darles duro, ellos intentaron golpearnos. Pero creo que la represalia iraní ha causado daños importantes en activos aéreos estadounidenses en la base Muwafaq Salti. El canal de YouTube Borsikman informa de que tanto fuentes del IRGC como rusas aseguran que ese primer ataque destruyó o dañó 12-35. Así que la guerra ha vuelto a empezar. Tan simple como eso. Coronel Wilkerson, ¿cuál es su reacción ante estos acontecimientos? He puesto un video que mostraba esos interceptores despegando y fallando. Era difícil ver los misiles. Intenté hacer zoom sobre ellos. Creo que llegamos a verlos, pero más de uno alcanzó su objetivo. Y es ahí donde, como dijo Larry, están ubicados esos cazas. Luego lo busqué, porque no soy experto en lo que hay en cada una de esas bases militares. Y efectivamente, Estados Unidos suele tener casi todos los cazas que ha desplegado concentrados en esa base en concreto. Pero, ¿qué opina usted de lo que está ocurriendo y de lo que ha pasado? Bueno, eso es cierto. Y se están quedando sin espacio en las plataformas en Israel. Israel ha dejado claro que no les hace ninguna gracia que la Fuerza Aérea Israelí no encuentre sitio para aparcar sus aviones, porque hay demasiados cazas estadounidenses allí. Mira, entiendo lo que dice Larry. No había oído esa explicación sobre el Apache, pero la entiendo perfectamente, porque yo tuve que volar mucho sobre el agua cuando iba entre Vung Tau, en Vietnam, y a veces hasta unos 100 kilómetros mar adentro, hacia distintos buques de la Armada, para hacer envíos y transferencias y cosas así. Y es realmente complicado volar sobre el océano cuando vas bajo, y nosotros solo volábamos así. Puedes perder el control enseguida, meter el patín en el agua, o lo que sea. Así que, ¿no sería curioso si eso fuera lo que le pasó al Apache? Y no dudo ni un minuto de que esa sea, probablemente, la posibilidad más alta, que simplemente perdió la concentración, por así decirlo. El agua parece toda igual, las olas parecen todas iguales. Así que, si vuelas bajo, acabas estrellando el avión. En cuanto a los otros asuntos, esta mañana estaba leyendo a Mousavian en Middle East Eye, y el título de su artículo, que entra en mucho más detalle que esto, decía algo así como: Irán ya no aceptará negociaciones interminables. Está creando su propia disuasión en sus propios términos. Creo que probablemente sea cierto, y creo que le estamos dando todas las excusas posibles para que tenga éxito en crear esa disuasión a su manera. Y no lo entiendo, igual que Larry. No tengo ni idea de dónde estaban este presidente y su secretario de Defensa, ni si el secretario de Estado tiene algo que decir aparte de pasar vergüenza ante el Congreso en los últimos días. No sé hacia dónde va. Lo único que veo son tácticas para ganar tiempo.
Lo único que veo es a un presidente que no sabe cómo salir de lo que él mismo empezó, que no tiene ni idea de cómo acabarlo de una forma políticamente favorable para él, y que está intentando por todos los medios confundir, dar la impresión de que hace algo cuando en realidad no está haciendo gran cosa, salvo agravar el conflicto. No puedo llegar a otra conclusión. No hay claridad, y no entiendo por qué estamos en este asunto de encubrir, por así decirlo, las bajas, ya sean de material o de personas. Sospecho que son ambas cosas. No es una buena táctica, de verdad que no lo es. Al final se paga. No entiendo por qué lo hacemos. Quizá Trump haya dado una orden a G para que no se publiquen informes de daños, porque eso ayudaría al enemigo. Déjame añadir una cosa más sobre el helicóptero. Me contó un amigo mío que se retiró del SHASOC, que normalmente en este tipo de misiones, incluso las de reconocimiento, vuelan en tándem. Es decir, que probablemente había otro Apache en la zona. Eso explicaría que al ver caer a su compañero pudieran comunicar de inmediato las coordenadas para que llegara esa lancha no tripulada a rescatarlos. Y así todo empieza a tener sentido. Pero Trump es un completo idiota. Una confabulación, ya sabes, cuando dice cosas que cree que son verdad, pero que en realidad no lo son en absoluto. Y llevo tiempo intentando reconstruirlo y un buen coronel entenderá, creo, hacia dónde quiero ir con esto. ¿Cuál era la misión operativa? En otras palabras, esas fuerzas militares que están allí operan bajo reglas de enfrentamiento y con una misión claramente definida. Así que intento pensar, vale, ¿cuál es su misión? Porque no despegan cada día diciendo, vamos a volar un rato a ver si encontramos algo a lo que disparar. Sospecho que lo que finalmente decidieron fue algo así como, de acuerdo, para abrir el estrecho de Hormuz, tendremos que identificar las posiciones de tiro que los iraníes tienen a lo largo de la isla de Keshm y de la costa. Habrá que localizar los nodos de comunicación, cómo se dan las órdenes y cómo se transmiten esas órdenes. Y después hay que analizar los sistemas de radar y todo lo demás. Además, están usando tácticas de señuelo, porque esto lleva ocurriendo al menos 3 semanas. Lo que lo desencadenó el miércoles pasado fue que enviaron 4 barcos hace una semana, el miércoles anterior. 4 barcos intentaron pasar por el estrecho. Irán los detectó y les disparó. Se retiraron. Entonces Estados Unidos atacó a Irán, a los iraníes. Y en respuesta a eso, Irán lanzó ataques en Bahrein y en Kuwait en ese momento. Así que bueno, parece que todo esto está pensado para hacerles salir. Pero ahora los bombardeos se han extendido, están intentando avanzar hacia el interior. Lo más destacable que ocurrió ayer fue que recibimos informes tempranos de que la defensa aérea iraní derribó 5 misiles Tomahawk y se enfrentó a un creo que era un F-16, que empezó a entrar en territorio iraní y luego se retiró. Así que claramente parece que los iraníes han hecho una mejora importante en sus sistemas de defensa aérea. Sí, y estoy viendo constantemente a gente compartir información sobre los sistemas de defensa aérea que detectan energía térmica, como el calor, casi como si siguieran el calor, en lugar de los F-35, que se supone que son invisibles y tienen esa capacidad de no ser detectados por los radares. Pero parece que, sea lo que sea que esté usando Irán, puede que ni siquiera necesiten un sistema de radar complejo si lo que hacen es buscar el calor del motor. Es un buen punto el que ha hecho Larry también, sobre las tácticas, y de eso estamos hablando aquí, de tácticas. Claro, se supone que todo esto debería estar vinculado a algún tipo de concepto operativo y a una estrategia por encima de eso, pero yo no veo nada de eso. Primero, usar los Apache de la forma que acaba de describir Larry es absurdo. Segundo, hay otros recursos mucho más capaces de tener visión sobre el objetivo, por así decirlo. El Apache es el peor aparato para intentar hacerlo. Por eso van acompañados de los Coyote,
que son los que proporcionan la observación que luego usa el Apache para disparar. Así que están operando completamente fuera de cualquier entorno en el que, diría con un 99% de certeza, el ejército haya operado antes. Nunca han operado de forma extensa sobre el agua. They've never operated over water extensively, and they've never operated in an environment like this. Y nunca han operado en un entorno como este, que es tierra-agua, 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 con condiciones climáticas muy distintas y visibilidad muy diferente. Créeme, eso puede marcar una enorme diferencia en un helicóptero. Así que no entiendo cómo están usando esas tácticas. Me parece una locura. Esta gente no es la que sale a volar sobre mar abierto para hacer reconocimiento. No es que no puedan hacerlo, pero es una tontería usar un recurso tan caro para eso cuando tienes otros mucho más baratos que pueden hacerlo. Incluso si usas helicópteros, los hay mucho más económicos. Even if you're using rotary wing, they're much cheaper. Guys, and Larry, you can start. Can you Chicos, help me y Larry, understand puedes empezar tú. what kind of- ¿Podéis ayudarme a entender exactamente qué tipo de daño está causando Estados Unidos a Irán, militarmente hablando? Porque llevamos ya 2 días seguidos viendo cómo Estados Unidos ataca supuestamente los mismos objetivos que dice haber golpeado el día anterior. Dicen que están atacando todos esos objetivos militares, pero no hay absolutamente ninguna prueba real de nada de eso. Solo recibimos, ¿qué? 3 o 4 frases del CENTCOM. Y luego, Donald Trump le dice esto a Fox News. Da la impresión de que Donald Trump tiene bastante facilidad para hablar y que le gusta ser muy arrogante en la forma en que describe las cosas. Afirma que Irán lo llamó y le pidió que detuviera los bombardeos. Así que aquí está ese informe. Pero en un momento dado, cuando hablé por primera vez con el presidente, tuvo que interrumpir brevemente porque estaba recibiendo una llamada de funcionarios iraníes en Teherán. Cuando el presidente volvió a llamar, me contó cómo había sido esa conversación. Dijo que le pidieron que detuviera los bombardeos porque en ese momento había cazas sobrevolando su país y no tenían capacidad real para defender su propio territorio. Y al final, el presidente fue muy claro, detendría los bombardeos si firmaban el acuerdo. Es una ecuación muy sencilla. Larry, Colonel Wilkerson, I mean, there's absolutely Larry, no Coronel Wilkerson, quiero decir, no hay absolutamente ninguna prueba de que eso haya ocurrido. Pero esta es la historia que se empezó a difundir justo cuando los ataques empezaban a disminuir en realidad. Y por supuesto, Irán ha negado todo esto. Pero dime, Larry, ¿qué crees exactamente que está haciendo Estados Unidos cuando lleva a cabo estos ataques? ¿Están teniendo algún efecto material significativo? Any significant material effect. No, they're having no significant material effect. No están teniendo ningún efecto material significativo. Son solo ataques tácticos que dañan equipos, destruyen algunos sistemas que se pueden reemplazar. Mira, las mentiras de Trump sobre comunicarse con Irán son simplemente, bueno, yo lo veo como otro síntoma de una enfermedad mental. Llevamos ya más de un año con esto. Trump no ha tenido ninguna conversación directa con ningún funcionario iraní del gobierno de Irán desde que asumió el cargo, ni antes de asumirlo. Si te fijas, antes de junio pasado y durante las negociaciones posteriores, cada vez que la delegación de Estados Unidos se reunía con los iraníes, no estaban en la misma sala hablando entre ellos. Nosotros hablábamos con los omaníes hablaban con los iraníes, y los iraníes hablaban con los omaníes y luego de vuelta con nosotros. Iranians and the Iranians would talk to the Omanis and Omanis. So there was always somebody in the middle. And over the last Así que siempre había alguien en medio. Y durante los últimos 104 días ese equipo intermedio ha sido Pakistán. Todo lo que Estados Unidos dice a Irán no se le dice directamente, y lo mismo al revés. Así que bueno, está mintiendo sobre eso. Hubo ese incidente que mencioné que ocurrió la semana pasada, o hace como un lunes, cuando Irán atacó en Bahrein. Me han dicho que alcanzaron un sistema que se describía como una especie de sistema de coordinación de comunicaciones clasificado. Era información ultrasecreta, así que nadie sabía exactamente qué era. Lo único que sabían era que los altos mandos del Estado Mayor Conjunto,
estaban fuera de sí por haberlo perdido. Y llegaron al verdict que forward to perdido era que los rusos o los chinos hubieran proporcionado inteligencia a los iraníes. Russians or Chinese had provided the Iranians with intelligence. So the Iranians are Así que, en realidad, los iraníes están en una mejor posición para causar daño a Estados Unidos. Si Estados Unidos cree que puede eliminar todos esos puntos de lanzamiento allí, y estamos hablando de unos 160 kilómetros de extensión, para que quede claro, aunque los informes de prensa lo presenten como algo muy intenso y generalizado, no lo es. Es algo muy localizado. Aún así, siguen teniendo todos esos drones y sistemas de misiles balísticos de corto alcance tierra adentro que todavía pueden disparar contra los barcos en la zona. Así que de nuevo, esto no parece tener otro propósito que provocar a Irán para que responda militarmente y así Estados Unidos pueda justificar lo que sigue haciendo. Y esto va a acabar, creo que va a acabar siendo un desastre para nosotros. Sí. Coronel Wilkerson, la misma pregunta para usted con su experiencia particular. ¿Qué están consiguiendo realmente estos ataques? No, creo que Larry tiene razón. No pienso que estén haciendo gran cosa. Quizá dejando el terreno un poco más en ruinas y tal vez matando a algunas personas. Normalmente destruyen instalaciones de agua y otras cosas que no son necesarias, salvo como crímenes de guerra. Y el punto de Larry sobre la inmensidad o la falta de ella, según se mire, me quedó muy claro de una forma muy directa gracias a Ahmadinejad. Cuando volví a casa, busqué mapas y pedí a algunas personas que me ayudaran a comprobarlo, porque sé por mi propia experiencia pescando en lagos de este país, que cuando tienes una costa de, digamos, 160 kilómetros, en realidad la línea costera puede ser de unos 800, porque ninguna costa es recta. Hay bahías, entrantes, todo tipo de accidentes. Así que cuando Ahmadinejad me dijo que había 1800, creo que dijo 1875 kilómetros de costa iraní en el Golfo Pérsico, pensé, vaya, eso suena muchísimo. Pero cuando hicimos el análisis, vimos que no estaba tan equivocado. Si tienes en cuenta las irregularidades de la línea costera, es muchísimo territorio donde colocar armamento con capacidad de impacto en todo el Golfo, según el alcance de esas armas. Y todo eso hay que neutralizarlo, o al menos una buena parte, si quieres operar en el Golfo con total libertad. Así que vamos, esto es, y coincido con Larry en que creo ya lo tenían antes. Creo que alcanzaron aquel radar, ese radar clave en Bahrein, en la primera andanada. ¿Te acuerdas cuando empezaron todo esto desde su punto de vista? Creo que lo golpearon con ayuda rusa o china, quizá de ambos, porque fue un impacto exacto. Fue absolutamente preciso. Misil fuera. ¿Qué era eso, Larry? ¿Un radar de unos $400 millones o algo así? Cortan Eastward, unos 400 millones, el otro per millones. Sí, vale. Eran los ojos y los oídos, lo sé, de la Quinta Flota y de otros que lo usaban. Y desapareció. Pero los interceptores no crecen precisamente en los árboles y están interceptando todo. Eso es lo que dice Estados Unidos. Cada vez que Irán responde, no pasa nada. Creo que esto es, bueno, puedo entender la seguridad operativa y puedo entender que se mantenga en secreto el impacto que el enemigo tiene sobre ti. Si es algo devastador, en particular, puedo entender que se oculte. Pero creo que eso al final te acaba perjudicando. Quiero decir, la gente empieza a hablar entre sí. Ya sé que somos pocos, menos del 1% sirve en el ejército y que lleva tiempo que esa información circule, que llegue a Estados Unidos y se difunda. Pero es peligroso ocultarlo todo por completo, y creo que eso es básicamente lo que estamos haciendo. Creo que Heth ha dado la orden a Bradley Cooper y a otros implicados. Quizá Trump se la dio a él. No quiero que el pueblo estadounidense sepa nada sobre nuestras bajas, nuestro material o nuestra gente. Y pienso que si vas a librar una guerra larga, y esta ya es mucho más larga de lo que Trump dijo que sería, y todo apunta a que durará bastante más, al final te van a pillar.
you're going to get caught eventually. Sí, sí, sí. Yeah. Bueno, pasemos ahora a la siguiente fase de todo esto. Porque a pesar de todo lo que habéis dicho los dos sobre lo que está ocurriendo y cómo va realmente, la administración Trump, Donald Trump, parece dispuesto, si podemos usar esa palabra, a seguir adelante, como decías, coronel Wilkerson, a mantener la pelota en movimiento. Ahora bien, ha hecho muchas declaraciones. El Departamento de Estado compartió esto en Truth Social. Es absolutamente ridículo. El Departamento de Estado se supone que es, aunque sabemos que no lo es, que ahora es más bien una agencia de espionaje, una agencia de guerra, pero se supone que es el brazo diplomático de Estados Unidos. Y aún así, compartieron esta publicación en Truth Social. Estados Unidos atacará a Irán, cuya marina, radar, defensa antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han sido eliminadas. Esta noche vopetímido. En algún momento, no muy lejano, tomaremos la isla de Karg y otros puntos de infraestructura petrolera y asumiremos el control total de los mercados de petróleo y gas, igual que hicimos con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla, tanto para Venezuela como para Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto. Y luego siguió hablando, pero no voy a poner todo eso todavía. Una llamada de Fox News, simplemente repitiendo estos puntos. Pero Larry, ¿cuál es tu reacción ante esto? Parece que hemos pasado de las negociaciones, de pensar que quizá habría que retroceder, que el bloqueo ya era suficiente, que estaba causando más daño que los bombardeos, a lo que ahora parece ser ataques aéreos diarios, guerra diaria, guerra abierta contra Irán. Y ahora vuelven a hablar de la isla de Karg y de destruir otra vez la infraestructura petrolera. Suena déjà vu, pero ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que está ocurriendo esto ahora? Sí, parece que Trump tiene un complejo de Babe Ruth. Ya sabes, Babe Ruth era famoso porque en un partido se puso a batear, señaló con el bate al jardín central, indicando a dónde iba a mandar la pelota, y luego la mandó justo allí. Así que, anunciar tus movimientos puede ser divertido en el béisbol. Pero esto no es béisbol. Aquí hay gente que puede morir. Así que hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿qué demonios está haciendo ahora? Decirles a los iraníes, os vamos a atacar esta noche, vamos a golpear vuestra infraestructura petrolera, vamos a golpear, en fin, empezar a anunciar lo que vas a hacer. ¿Por qué haces eso? Supongo que en la mente de Trump, él piensa que es una táctica de negociación ingeniosa que va a poner presión sobre los iraníes. Lo único que van a hacer es ponerse en fila para tenderte una emboscada. Ayer vimos otro ejemplo de eso cuando él habló de ese programa encubierto que, según dijo, había sacado de contrabando 100 millones de barriles de petróleo. Y perdón por la expresión, pero nuestra prensa jodidamente estúpida no tuvo el sentido común de volver atrás y decir, un momento, señor presidente. O sea, está diciendo que tiene un programa ultra secreto que ha estado dirigiendo. ¿Por qué lo anuncia ahora? Dice que ha sido un éxito, pero al anunciarlo lo está exponiendo, así que puede que deje de serlo. Y además, 100 millones de barriles representan solo 5 días de consumo en Estados Unidos. Y también equivalen a solo 5 días de exportaciones desde el Golfo Pérsico en tiempos normales. En otras palabras, no hay nada ahí. Y dice que lleva haciéndolo 30 días, pero el tamaño medio de un petrolero es de alrededor de 1 millón de barriles. Los muy grandes pueden llevar 2, y hay algunos monstruos que pueden cargar incluso más. Pero supongamos que de lo que hablas son 80 barcos en 30 días cruzando el estrecho de Hormuz sin que los iraníes se enteren. Eso es una locura. No tiene ningún sentido. Y aún así, él lo dice, y la prensa asiente como muñecos de cabeza oscilante, siguiéndole el juego. Así que todo esto son tácticas de relaciones públicas diseñadas para engañar al pueblo estadounidense y hacer que apoye una guerra que no debería tener ningún apoyo, y para que no hagan preguntas, sino que acepten todo lo que el gobierno les dice.
Yeah, Colonel Wilkerson, to you. Sí, coronel Wilkerson, le pregunto a usted. No solo se ha descubierto una supuesta operación secreta, sino que además se presume de un éxito del que no hay absolutamente nada que mostrar, salvo que un 4,2% de inflación en el último mes. No es precisamente lo que mucha gente quiere oír cuando piensa en cómo la política exterior de Estados Unidos les afecta. ¿Qué opina usted de todo esto? What are your thoughts about, about all of this? Bueno, cuando hace algo así, lo primero que me viene a la cabeza es que todo está inventado. Es pura propaganda. A lo mejor algo llegó por aquí o por allá, y de ahí sacó la idea. Pero en realidad no está pasando. Aunque Larry tiene razón, es una gota en el océano. Y si miras lo que dijo sobre Venezuela, fíjate en eso. Me han dicho, por una fuente muy competente del sector petrolero, que ninguna de las grandes compañías quiere saber nada de Venezuela, salvo Chevron, y que Chevron ahora está metida en, digamos, idas y venidas que podrían acabar por hacerles marcharse. Entonces, ¿dónde está la belleza en Venezuela? ¿Y dónde está eso que Trump decía que era su propósito? Porque bueno, en cierto modo, yo podría apoyar algo así desde una perspectiva de seguridad nacional y decir, vale, necesitamos el petróleo que produce Venezuela y no queremos que otros lo tengan, especialmente China. Así que hicimos lo que hicimos y queríamos asegurarnos de que quien llegara a reforzar esa estructura petrolera, porque se estaba viniendo abajo y la estaban exprimiendo, lo hiciera bien. Lo poco que generaba en beneficios se lo llevaban personas del entorno de Maduro y no necesariamente él mismo. Y por cierto, siguen ahí. La vicepresidenta era una de ellas y sigue ahí, claro. Así que, Donald, ¿de qué estás hablando exactamente? ¿Cómo puede considerarse Venezuela un aspecto positivo de su estrategia hacia la región y hacia el mundo? No hay nada allí que parezca que vaya a resultar favorable para Estados Unidos. Y sí muchas cosas que parecen convertir lo que usted hizo en una farsa. Está haciendo ahora lo mismo con respecto a Irán y en concreto con respecto a la situación del petróleo en el mundo. Porque estamos viendo la posibilidad de que Irán pase a un segundo nivel de objetivos. Y lo he dicho muchas veces antes, no puedo insistir lo suficiente. Eso causaría un daño irreparable a nuestra capacidad para afrontar esta situación. Y probablemente afectaría durante todo el otoño, seguro hasta las elecciones de mitad de mandato, y sería muy perjudicial para el Partido Republicano en el plano político aquí en el país. Así que no sé qué está haciendo, ni por qué lo está haciendo, salvo por dos razones. Una, que no sabe qué hacer y está retrasando las cosas de la única manera que conoce, pontificando y haciendo propaganda. Y dos, que la gente que tiene debajo tampoco sabe qué hacer y no tiene el valor ni la determinación de decirle lo que sea que deberían estar haciendo. Me encantaría ver una copia del plan de campaña, una copia del documento de estrategia. Se detiene si se dice por salida o adulterado por él. Y luego la tercera cuestión, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos a partir de aquí? Porque ha quedado demostrado, creo que como dice Mousavian, que Irán es firme y no se está rompiendo su determinación. Y eso me recuerda a aquel titular de Haaretz que decía que todo lo que Irán tiene que hacer para ganar es no perder, y que todo lo que nosotros y Bibi tenemos que hacer es lograr una victoria espectacular. Y, por cierto, ¿qué está haciendo Bibi ahora mismo? Bibi, mientras tanto, está atacando la causa principal de que esta situación exista en primer lugar. Está matando palestinos otra vez, entre 30 y 40 al día. Lo está haciendo con balas, con bombas y también con una supuesta ayuda humanitaria que está podrida hasta la médula. Está haciendo lo mismo en el Líbano, aparentemente desafiando al presidente, y eso está provocando que la situación política en Israel quizá le resulte un poco más favorable. Pero al mismo tiempo está empeorando la situación con Irán, porque ahora ellos lo ven claramente como otro escenario.
Y es un escenario en el que estoy esperando a que convierta la cuestión palestina en algo mucho más amplio, en otra parte de ese mismo escenario en el que ellos responderían, lo que encajaría perfectamente con su estrategia de expansión. Así que esto se va a volver más amplio, más profundo y mucho peor. We're going to make this wider, deeper, and worse. Well, and let's not forget, Netanyahu's also. Bueno, y no olvidemos que Netanyahu también está enfadando a Turquía, provocando un conflicto con Turquía. Yo pensaba, esto es una locura. Quiero decir, Turquía realmente puede cortar el suministro de petróleo a Israel, y eso dejaría a Israel en una situación desesperada. Y aún así, ahí está Netanyahu, insultando y atacando verbalmente a Erdogan. Y bueno, Erdogan es tan narcisista como Donald Trump. Así que claro, tampoco se lo toma bien. Al final tienes que dar un paso atrás y preguntarte, ¿hay alguien pensando en una estrategia final en la que puedan salir enteros y con vida? Yo no lo veo. Y en esa misma línea, Danny, ayer hablaban dentro de Israel. Comentaban el número de israelíes judíos que ahora probablemente se considerarían simpatizantes de Smotrich, Ben-Gvir y otros de ese mismo perfil, que quieren que Netanyahu dimita. Wanting Netanyahu to step down. Not surprised at this point. A estas alturas, no sorprende. No sorprende viendo cómo van las cosas. También están esos informes que dicen que, desde el frente contra Líbano, la llamada guerra contra Hezbollah, que ha matado a muchos más civiles que a nadie más, supuestamente unos 1.300 israelíes han resultado heridos en ese tiempo. Y con la tendencia de Israel a ocultar información, y con Estados Unidos siguiendo el mismo guión israelí y escondiendo las verdaderas bajas y muertes, probablemente la cifra sea mucho mayor. Así que las cosas no van demasiado bien para Israel, ni en ese frente, ni en ningún otro. Y hablando de la firmeza de Irán, quizá, Larry, podrías comentar tú sobre eso. Maybe Larry and then Cornwall, you can comment on this. Fars News Agency is commenting. Sabes, la agencia de noticias Fars está comentando que durante estos ataques de represalia, en realidad hubo una operación de inteligencia bastante sofisticada en marcha, dirigida por Irán. Durante la noche, dijeron que los objetivos de los ataques sufrieron daños importantes en equipos militares muy costosos. Según los informes, las fuerzas iraníes siguieron las trayectorias de vuelo y las zonas de despliegue de dos grandes aviones, P-8, desde el momento en que despegaron. Uno de ellos salió de Diego García, en el Océano Índico, y el otro despegó de una base estadounidense en Europa Occidental, con rumbo a Siria y a la región sur del Golfo. Añadieron que las dos aeronaves estaban estacionadas en la base aérea de Sheikh Issa, en Bahrein, y en la de Ali al-Salem, en Kuwait, y que fueron atacadas después con armas de precisión. También vigilaron el despliegue de 3 cazas estadounidenses F-35 dentro de un hangar en la base aérea de Salt, en Jordania, hasta justo antes del lanzamiento de los misiles. Así que luego se atacó la ubicación exacta de ese hangar. Esto es algo muy sofisticado, Larry. Quiero decir, estamos hablando de que Irán no solo ataca las bases porque sabe que están ahí, las ataca exactamente cuando esos aviones aterrizan para quedarse allí. Es algo impresionante. Pero ¿qué opinas tú de todo esto y de cómo ocurre? Si Irán no tiene la capacidad suficiente para hacer eso por sí solo, lo están haciendo gracias a la ayuda de China o de Rusia o de ambos. Los chinos y los rusos tienen, ya sabes, los recursos estratégicos, los satélites y todo eso. Ellos pueden hacerlo sin problema. Así que bueno, Irán se atribuye el mérito encantado y no les culpo. Pero eso es precisamente lo que está complicando esta fase de la guerra. Yo la llamo el inicio de la guerra del alto el fuego, porque si miras atrás, al 15 de abril, en realidad Estados Unidos ha estado violando el alto el fuego, igual que Israel. Y mientras continúan estos ataques de un lado y del otro, Irán está recibiendo ahora información de inteligencia que no tenía durante la guerra de 12 días del año pasado. Así que su capacidad de respuesta y de ataque era algo limitada. Quiero decir, todavía tienen cierta capacidad, pero no es tan sólida como la que vemos ahora.
Y como mencioné antes, ese sistema que fue destruido recientemente en Bahrein, el Estado Mayor Conjunto, bueno, el mensaje básico fue: Rusia o China nos hicieron esto. Esto iba más allá de las capacidades de Irán. Pero ese tipo de seguimiento, ese tipo de activos y su destrucción van a ser una parte fundamental de la estrategia de desgaste de Irán para derrotar a Estados Unidos. Porque la realidad es que Estados Unidos no tiene capacidades ilimitadas. Y no estoy diciendo que Irán las tenga, pero Irán cuenta con el respaldo de Rusia y de China, que sí las tienen. Estados Unidos no cuenta con el respaldo de nadie. Y lo comprobé. Ayer estuve revisando los materiales necesarios para fabricar un misil Tomahawk. Se necesitan 18 minerales de tierras raras para hacer uno solo. ¿Y quién controla esos minerales? China. Y China no está, el galio en particular, es un componente clave. China no lo está exportando. Así que tenemos a Estados Unidos, que según se informa lanzó 39 Tomahawks solo ayer, en un solo día. Y ahora mismo su producción mensual ronda los 40. Básicamente en un día gastaron todo lo que pueden producir y reponer en un mes. No pinta bien para Estados Unidos. Irán ha adoptado esta guerra de desgaste con el apoyo total de Rusia y de China. Y sinceramente no veo cómo Estados Unidos puede mantener ese ritmo. Sí, Coronel Wilkeson. ¿Qué opina de esta operación de inteligencia? Y además, ¿hay algo más sobre lo que quiera comentar? Sí, creo que Larry tiene razón. Y me remonto a varios informes que tuvimos. Y hay que tener cuidado aquí, como a veces le toca hacer a Larry. Sí. Estábamos intentando desarrollar una capacidad y teníamos mucho miedo de que tanto los chinos como los rusos estuvieran trabajando en lo mismo y que en un caso incluso ya lo hubieran conseguido. Básicamente la mejor forma de explicarlo en términos sencillos es que el satélite no tiene tanto una capacidad de permanencia, sino más bien una capacidad de vigilancia que se mantiene durante buena parte de su órbita. Esa capacidad de vigilancia se refuerza por el hecho de que pueden descargar la información casi al instante, como si estuvieras mirando a través de una cámara al objetivo, pero con mucha más resolución de la que tendrías con una cámara normal o con la tecnología habitual de satélites en movimiento. Así que lo que obtienes es una transmisión casi en tiempo real, que puede enviarse directamente a quienes se encargan de la puntería. De ese modo, puedes vigilar un F-35 rodando hacia un hangar, o lo que sea que entre en ese hangar, en ese aeródromo, o que se esté ocultando, lo que sea. Y no solo eso, también recibes las coordenadas con una rapidez enorme. Y si tu sistema de puntería es bueno, y las municiones que lanzas también lo son, y los iraníes han demostrado que algunas de las suyas lo son, puedes alcanzar el objetivo. Y la única forma de alcanzar eso es con esa capacidad desde arriba. Así que no tengo ninguna duda, como dijo Larry, de que ellos están metidos de lleno en esto ahora, sobre todo China y Rusia, especialmente la primera. Y eso es con lo que estamos lidiando. Y es muy interesante ver, interesante y también peligroso, en mi opinión, que no seamos conscientes de ello y que no seamos capaces de afrontarlo de alguna manera. Y Matt, a pesar de que llevamos tiempo pensándolo y deberíamos entender cómo defendernos de eso, pero por lo visto no lo hemos hecho. Quizás sea simplemente porque no anticipamos este nivel de cooperación. Pero eso también fue una estupidez, si fue así. Bueno, hablemos ahora de cómo está hablando Donald Trump, no solo en Truth Social, sino también de cómo se está refiriendo a la siguiente fase de todo esto y hacia dónde va. Así que aquí tenemos lo que dijo Donald Trump a Fox News sobre la isla de Karg. Parece que vuelve a haber una especie de obsesión con la isla de Karg. Y esto fue lo que dijo al respecto. ¿Qué dijo el representante Erginstein de Recimo? Han terminado. Perdón, han terminado.
Pero los periódicos, los medios, se niegan a escribirlo. Están acabados. Podríamos entrar allí mañana mismo. Podríamos llevar soldados. No quiero tener tropas sobre el terreno. Pero si quisiera, podríamos enviar un pequeño grupo de soldados y tomar el control de todo el lugar. So the whole place, and then this is Todo el asunto. Vaya. what he hoped Y esto es lo que él espera que Irán haga y lo que cree que debería hacer. and believes Es muy ofensivo. Quiero decir, esto es comparable a que si hubiera alguna conversación entre Estados Unidos y Irán si está antes de esto, no puedo imaginar que algo así no las elimine por completo. that this doesn't completely eradicate them. Podría ser el mejor acuerdo de la historia. Podrían ondear la bandera blanca de rendición. Podrían decir, nos rendimos, se acabó, ya no podemos más. Los Estados Unidos son la mayor potencia, alabado sea Alá. Y podrían hacer todo eso, podrían decirlo alto y claro. Y las noticias falsas dirían que fue una gran victoria para Irán. Quiero decir, es lo más absurdo que he visto nunca. So this is Donald Trump. Así que estas son las opiniones de Donald Trump. Y él prometió que esta noche habría más ataques. Pero Larry, ¿qué opinas tú? Y después, Coronel Workston, sobre esta postura. Da la impresión de que hemos vuelto al punto en el que estábamos antes de la supuesta tregua de abril, que en realidad no lo fue. I guess ceasefire that wasn't. Well, I defer to Robert Barnes, who has actually had. Bueno, yo me remito a Robert Barnes, que de hecho ha tenido trato directo con Trump. Fue su abogado en su momento. Y ya sabes, digamos hace 4 o 5 años, cuando trabajó con Donald Trump, él, bueno, no es una persona estúpida. Hacía muchas preguntas y buscaba muchas opiniones distintas. No escuchaba solo a una persona, sino que recibía puntos de vista opuestos. Así que realmente analizaba las opciones. Pero hoy no es así. Es todo lo contrario, 180 grados distinto. Se ha vuelto frágil, mentalmente frágil, y se queda atrapado en esas ideas que cree ciertas, aunque no lo sean. Eso se llama confabulación. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Esa idea de que podríamos entrar alegremente Karg sin entender lo que eso significa. This notion that we could waltz into Karg Island, not understanding that. So now summer has hit. Temperatures at Karg. Así que ahora ha llegado el verano. En la isla de Karg, las temperaturas alcanzan los 40 grados y medio. Primero hay que pensar cómo vas a llevar allí, digamos, un batallón de soldados, por ejemplo, de la 85ª División Aerotransportada. ¿Y para qué? Quiero decir, ¿cuál es la misión? Y una vez que estén en la isla, ¿cómo los mantienes abastecidos? Porque sobre todo con este calor, esos soldados van a llevar chalecos antibalas y mucha munición encima. Un peso enorme. Así que van a consumir el agua muy rápido. Y si te deshidratas en un entorno así, mueres, te desmayas, quedas fuera de combate. Así que de nuevo no lo han pensado bien. Suponiendo que consigas llevarlos a la isla, digamos que el batallón son unos 800 hombres, unos 90 pueden ir en un solo C-130 Hata. Let's say the battalion is 800 guys. Con toda la carga de combate. Así que bueno, haz las cuentas. 90 veces vas a necesitar casi, no sé, unos 10 aviones para llevarlos a todos. Y nuestro contingente total de C-130 en toda la fuerza es de 33. Y van a volar hacia zonas con sistemas de defensa aérea, aunque esperemos que estén neutralizados. ¿Y luego qué? ¿Van a saltar? ¿Van a intentar aterrizar? Y una vez allí, ¿cómo los reabasteces? Porque se quedarán sin suministros muy rápido si están en combate y se enfrentan a gente armada en tierra. Pero además, hay otra cosa que han hecho los iraníes. Ahora han minado Karg. Así que hay que entrar con un equipo de desminado, lo cual está muy bien si estás en un entorno no hostil, pero allí estarán en un entorno hostil. Nada de esto tiene sentido. Quiero decir, no está pensando bien en todo esto. No digo que sean problemas imposibles de resolver, pero hay que destinar recursos y tener un plan para solucionarlos. Y Trump no lo está haciendo. Ahora mismo está lanzando gelatina contra la pared a ver qué se queda pegado. Sí, Coronel Wilkerson, lo mismo para usted. Well, I think Larry's right. I have to go back Bueno, to Trump creo que and Larry say, tiene okay, razón.
tengo que volver a lo que dice Trump y preguntarle, vale, estás diciendo todas estas cosas, que Larry ha descrito creo bastante bien, las imposibilidades, los peligros, o como mínimo, lo poco práctico que resulta todo eso. Y Trump las está diciendo. Y yo me pregunto, ¿qué está diciendo el ejército cuando él dice esas cosas? Es decir, ¿les ha dado esa misión? ¿Y esa misión se ha transmitido ya a las tropas que tendrían que llevarla a cabo? Los mandos de esa cadena saben lo que están haciendo, saben cómo lo van a hacer. Están pensando ahora mismo en algunas de las cosas que Larry acaba de mencionar. Y hay otras que yo también señalaría, son casi imposibles. Pero si realmente está ocurriendo así, como debería, ¿dónde están las personas que le dicen a sus superiores, tengo un plan mejor, o tengo una alternativa, o algo por el estilo? No quiero hacer esto, no voy a hacerlo porque es imposible. O simplemente están diciendo que eso es el presidente hablando. Y ya sabes, Bradley Cooper no lo está interpretando, por así decirlo, a lo largo de la cadena. No lo sé. Intento ponerme en esa situación y pensar, ¿qué pasaría si recibiera esa orden de advertencia? Y si empezara a planificar y luego llegara a la instrucción de hacer lo que Larry acaba de decir, sea como sea, con Ospreys, con C-130 o con lo que sea. Yo no querría esa misión y presentaría algunas quejas por la cadena de mando. ¿Está ocurriendo esto? ¿O solo estamos oyendo tonterías de una mente demente, buscando cualquier forma de parecer exitosa? No lo sé. No sé cuál es la respuesta. Y eso en sí mismo creo que ya es un dilema. Bueno, hablando de mentes, esto fue lo que dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ante la represalia de Irán. Dijo que Irán va a perder este juego de suma cero en el que está metido, que cualquier daño que cause a los aliados en el Golfo se pagará con fondos de cuentas iraníes, que cualquier peaje pagado a la autoridad del Estado persa se compensará con dinero extraído de esas mismas cuentas. Cada ataque que Irán lance solo va a agravar las consecuencias económicas y financieras que ya enfrenta. Y fíjate, Larry, ayer, o bueno, con estos ataques, sé que ocurrieron tanto ayer como técnicamente hoy. Han anunciado que el estrecho de Hormuz está cerrado. Y luego el CENTCOM dice, no, está abierto. Está abierto. Pero Irán está disparando contra petroleros. Los están deteniendo. Están allí. Creo que acaban de advertir a cualquiera que esté pescando en la zona que no lo haga. Así que parece que está completamente cerrado. Los mercados del petróleo ni siquiera están reaccionando a esto. Es un momento muy extraño. Quiero saber tu reacción a estos comentarios, sobre todo en cuanto a las consecuencias de la guerra en el plano económico. He estado diciendo que hay mucha gente mirando hacia otro lado y mucha manipulación, como ya hemos comentado en este programa. Pero, ¿qué opinas de todo esto? Danny, men you said that I remember. Word. Claro. Yo habría puesto al final de eso, si fuera Scott Bessent, cuando ganemos. ¿Cómo haces todo eso si no has ganado, al menos en parte, si no completamente? Sí, ya sabes, todo eso que aprendiste, los que fuisteis a la universidad y tuvisteis que hacer un curso de economía, os enseñaron que los mercados, eso que llamamos libre mercado, responden a las presiones, a la oferta y la demanda, algo muy básico. Pero luego sales al mundo real y descubres que no, que en realidad es como un casino controlado por la mafia. Y claro, la casa siempre gana. A veces la casa pierde el control, como si el propio casino se incendiara. En ese caso, es un poco más difícil hacer trampas. Pero sí está claro que aquí están haciendo trampas, suprimiendo artificialmente el precio del petróleo, en parte vaciando las reservas estratégicas de todo el planeta. Estados Unidos va a quedarse prácticamente a cero dentro de unas 3 semanas. Entonces va a ser interesante porque de hecho va a haber una escasez demostrable de petróleo, tanto del que se necesita para refinar gasolina y combustible de aviación,
como del crudo pesado para el diésel. Estas amenazas de que van a destruir la infraestructura petrolera de Irán, y luego vuelven y dicen, vale, Besant, entonces ¿por qué en la primera semana de esta guerra, a comienzos de marzo, levantasteis las sanciones al petróleo iraní? ¿Por qué lo hicisteis? Pues la razón es que necesitaban absolutamente que ese petróleo saliera al mercado. De lo contrario, temían que se produjera una gran crisis. Y ahora afirman que pueden retirarlo y que no va a tener consecuencias. No. Esta es una administración completamente dominada por las emociones. No hay reflexión, no hay estrategia, es pura reacción. ¿Y el presidente? ¿Está enfadado o no? ¿Y de qué está enfadado? Pues bien, vamos a castigar a quienes le hicieron enfadar. Ese es ahora el movimiento de Irán, cerrar el estrecho de Hormuz. Yo creo lo que dicen. Y bueno, hasta ahora ha estado, digamos, abierto para cualquier barco, ya fuera un petrolero o un buque de carga, que pagara la tasa y no estuviera implicado en apoyar a Israel o a Estados Unidos. Pasaban unos 20 o 30 barcos al día, pero todos estaban bajo el control de Irán. Y Besant sigue pensando que Irán va a tener que mantener todo su dinero en dólares. En absoluto. Irán está trasladando su dinero al yuan, guardándolo en bancos chinos fuera del alcance de Estados Unidos. Han aprendido la lección, no mantener petrodólares. Y otros países están haciendo lo mismo porque dicen, si Estados Unidos puede hacerle eso a Irán, también puede hacérmelo a mí. Sí, coronel Wilkerson. ¿Cuál es su reacción? Bueno, todo lo que acaba de decir Larry, y además esto, un apunte. Sí, un artículo publicado en el Jerusalem Post, si no recuerdo mal, que recuperaba a Mackinder en el debate y su teoría del corazón continental, pero ampliando ese corazón, por así decirlo, hasta abarcar toda Asia Central y llegar ahora hasta Irán. Y lo que plantea es que lo que tenemos, y no lo reconocemos o no sabemos cómo afrontarlo, aunque lo reconozcamos, es un corazón continental que ahora incluye algunos de los países más grandes del mundo en extensión territorial. De eso trata precisamente la teoría del corazón continental, en contraposición, por ejemplo, a la teoría marítima. Y esos países son Rusia, Asia Central, China, por supuesto, e Irán. Y posiblemente recordemos que hay una I en BRICS, la de India, claro. Y lo que esto significa es que el comercio mundial, y basta con mirar los oleoductos que ya están bombeando, los que se están planificando y los que están en construcción, ese comercio mundial, con los oleoductos y los ferrocarriles, va a cambiar. Va a pasar de lo que ha sido durante muchísimo tiempo, desde que el Imperio Británico lo configuró así, de una economía marítima a una economía terrestre. Esto ya ha ocurrido antes en la historia. Y cuando pasa, las potencias marítimas, las que sean, como lo fueron los portugueses en su momento y otros, se van quedando atrás, se secan, por así decirlo, y acaban perdiendo terreno. Y en este caso, como señalaba este autor en su artículo, hay una enorme concentración de poder terrestre, que representa alrededor del 62% de la población mundial y más o menos el mismo porcentaje del PIB global, con países muy exitosos en su núcleo. En muchos aspectos, Putin, quizá apoyado sobre todo en el petróleo, pero también en otras cosas ahora, como la capacidad de su base industrial de defensa. Y además está China, por supuesto, que en casi todos los indicadores y factores es hoy la potencia número 1 del mundo en términos económicos. Y ahora se ha sumado Irán. Y se ha añadido también toda esa conectividad, casi toda terrestre. Así que, en muchos sentidos, se elimina la necesidad de depender de los océanos. Y pones a las potencias terrestres en ascenso y a las potencias marítimas en descenso. Y eso es lo que está ocurriendo. De verdad, eso es lo que está pasando. Solo hay que mirar los ferrocarriles, los oleoductos y todo eso, como ya he dicho. Y eso nos perjudica si no lo reconocemos pronto y tratamos de adaptarnos y afrontarlo. Y no me refiero a hacerlo con fuerza militar ni con sanciones.
Tenemos que implicarnos, tenemos que formar parte de ello, en esencia, pero de una forma que proteja nuestra propia credibilidad y nuestros intereses lo mejor posible. Y además de todo eso, ahora tenemos este nuevo potencial. Creo que fue, ¿quién fue? Sí, tenía razón, fue él. Fue Sergei Karaganov, que básicamente está diciendo ahora, de forma categórica, que Putin debería enfrentarse a la OTAN fuera de Ucrania. Y en última instancia, la idea era darles una lección. Y si esa lección no sirve, darles una lección con armas nucleares de bajo rendimiento. Y luego tienes a Bibi por ahí hablando de la opción Samson y cosas por el estilo, de una forma u otra. Esto que estamos haciendo es algo muy peligroso, muy peligroso. Es un nivel muy alto de pensamiento geopolítico, por así decirlo. Pero es algo muy peligroso, y parece que ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo. Bueno, como nos queda más o menos un minuto, Larry, te dejo las últimas palabras. Por mi parte, pienso que, si Estados Unidos pudiera, si fuera posible, lo que me parece más interesante es que nunca he visto algo así. Presidentes estadounidenses, el ejército, los neoconservadores, todos muestran una enorme arrogancia. Es ese sentimiento de excepcionalismo. Creen que pueden dominar el mundo para siempre, sin fin. Eso nos sorprende, pero nunca había visto un momento en el que Estados Unidos declare que ha ganado, que ha derrotado a Irán, que Irán ha sido destruido, aniquilado. Y sin embargo, las cosas siguen igual, como si nada. No hay una resolución, no hay un vale, hemos ganado, y esto es lo que va a pasar ahora. No, es más bien, hemos ganado, pero seguimos en guerra. El CENTCOM de Estados Unidos, la administración Trump, están librando la guerra como si todavía estuviera en juego. Y eso no, incluso la gente que no sigue la geopolítica, que no sigue la política internacional, puede entender que hay una gran diferencia entre lo que se dice y la realidad. Pero bueno, ¿algún comentario final por vuestra parte? Larry primero, y luego el coronel Warwick. Sí, estoy esperando a ver el informe. Quizá esta noche diga algo como el radar del sistema de defensa aérea iraní que destruimos detectó nuestros aviones entrantes y luego los derribó con los misiles de defensa aérea que también destruimos. Es absurdo. Si no hubiera muertos y no se tratara de destrucción, sería un sketch de los Monty Python, porque es así de ridículo. En lugar del Ministerio de Andares Tontos, tenemos el Ministerio de Afirmaciones Escandalosas que no se pueden demostrar. Así que quiero decir, si Irán realmente hubiera sido derrotado, no estaría respondiendo al fuego, pero lo está haciendo. Y lo está haciendo para creciente consternación y frustración de Donald Trump, que una vez más, con su estado mental, se enfurece emocionalmente de una forma desmedida. Está cometiendo un error tras otro, una decisión absurda tras otra, y no hay nadie con la madurez suficiente en esa sala que le frene y le diga que no. El general Milley, sí, según se dice, Milley le dijo que no íbamos a usar armas nucleares, y él estaba dándole vueltas a esa idea. De hecho, Cy Hirsch publicó ayer una historia diciendo que eso había estado sobre la mesa. Así que bueno, no me lo estaba inventando. Pero esto, ya sabes, se va a volver más peligroso con cada día que pase, porque Trump va a sentirse obligado a comprometer más recursos, y cuantos más recursos comprometa, mayor será el riesgo de que esos recursos sean abatidos, capturados o destruidos. Sí, coronel Wilkerson, ¿algunas palabras finales? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Larry, y añadiría algo más. Una de las cosas de las que hemos estado hablando desde hace tiempo, tanto en la Eisenhower Media Network como en el All Volunteer Force Forum y en otros espacios similares, es del peligro que supone el ejército totalmente voluntario, el peligro de que menos del 1% de los estadounidenses sirva, el peligro de tener una reserva que ahora mismo está casi completamente rota. Tuve conversaciones en la Universidad George Washington con uno de los representantes más importantes de ese componente de reserva,
Y madre mía, las historias de terror que me contaba ayer. Y aún así, Estados Unidos no lo percibe. And yet America doesn't sense it. America has no feel for what's happening. América no tiene ni idea de lo que está pasando con ese menos del 1% de su población, hombres y mujeres. Y los estamos usando. Los estamos usando como herramientas de todo esto. Yo le habría dado crédito a Trump hace tiempo, quizá incluso durante los primeros meses de su segundo mandato, por al menos haber intentado algunas cosas que tenían sentido, como nuestro acercamiento a Moscú, por ejemplo, que ahora parece haber tirado por la borda junto con Ucrania. Pero ahora es peligroso. Es extremadamente peligroso. Y en ningún sitio es ese peligro más doloroso, aunque por desgracia los estadounidenses no lo sientan así, que para esos jóvenes, hombres y mujeres, que tienen que vivir en la punta de la lanza de este individuo demente en este momento. Demented individual right now. That's my. Ese es mi punto débil. Sí, no, creo que es un buen punto. De verdad, creo que lo es. Ya sabes, más leña al fuego, más munición para el cañón. Cannon to the fodder. It seems like that's how. Pariskäsese. Kinetiseis de derecha, se querda, y aún haptrable garun hacia vangs den emerti. Into the valley of death. Yeah. Yep. That's Sí, the war general eso es is, básicamente lo que es la guerra. Everybody, Bueno, gente, ha sido un gran programa. Mostrad vuestro apoyo dando al botón de me gusta. Eso ayuda a que el programa llegue a más gente cuando terminemos aquí. Podéis encontrar el blog de Larry Johnson en la descripción del vídeo, así que echadle un vistazo. También están ahí todos los enlaces de los lugares que apoyan este canal. Además, mañana, 12 de junio, a las 10 de la mañana, hora del este, tendremos con nosotros a un amigo común, Alastair Crook. Repasaremos los acontecimientos de la noche, porque parece que habrá más conflictos provocados por la agresión de Estados Unidos. Así que hablaremos de todo eso y mucho más. Muy bien, nos vemos entonces, mañana, 12 de junio, a las 10 de la mañana, hora del este, con Alastair Crook. Dad las gracias a Larry y al coronel Wilkerson con un me gusta. Cuidaos mucho. Adiós y gracias. All right. Take care. Bye-bye. Take care.